Vamos a orar. Bendito Señor, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bendita y gran misericordia. Gracias por tu cuidado fiel. Gracias por tu perfecto amor. Gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera. Nos has guardado y cuidado. Has estado al pendiente de nosotros, mi Señor, porque como dice tu palabra, te importa lo que nos sucede, mi Señor. Dice allí tu palabra claramente que tienes cuidado de nosotros, porque te interesa nuestra condición y nuestra situación. Gracias por ello, Padre. Gracias. Ahora háblanos con tu palabra, con toda claridad, mi Señor, y que tu palabra penetre profundamente en mentes y corazones en esta mañana. Señor, gracias en Cristo Jesús. Amén. El título de la predicación se llama Promesas para los que oran. Promesas para aquellos que están dispuestos a orar. Déjenme decirles, mis hermanos, cuando uno tiene una promesa o le hacen una promesa, uno se llena de esperanza. Por ejemplo, cuando una señora que tiene un hijo pequeño y va con el médico y el hijo está enfermo, y le dice, mis hermanos, el médico que le va a sanar o le va a curar al niño, entonces la mujer se llena de esperanza. Cuando una persona, mis hermanos, sabe que es heredera de algo y que cuando fallezca el ser querido o la persona que ha prometido dejarle algo, también se llena de esperanza. Hay esperanza, mis hermanos, cuando se hacen promesas. El día de ayer, mis hermanos, revisando las redes sociales, muchas personas están llenas de esperanza por este cambio político en nuestro país, mis hermanos, y se llenan de esperanza por la promesa de que van a suceder cosas buenas, distintas, diferentes. Todos deseamos que sea así y debemos orar, mis hermanos, porque así sea. Sin embargo, mis hermanos, hay de promesas a promesas. Déjame decirte, yo puedo prometer algo y fallar, no cumplir. Tú también puedes hacer esto. O el día de ayer, mis hermanos, cuando asumió la presidencia el nuevo presidente, él ha prometido cosas, mis hermanos, pero puede ser que no sucedan, puede ser que no pasen. ¿Y qué sucede entonces con nuestra esperanza? ¿Qué pasa entonces, mis hermanos, con nuestra esperanza? Se ve defraudada. Es así. Pero déjame decirte, con Dios no es así. Pasa diferente, mis hermanos, porque lo que vemos es el actuar de Dios en la Escritura, es que cuando Él promete, lo cumple. Y es una esperanza cumplida, mis hermanos, cuando se ve la promesa realizada. Por eso, en esta mañana, mis hermanos, déjenme compartirles acerca de este tema, mis hermanos, de promesas para aquellos que están dispuestos a orar. Y quiero que lean conmigo, mis hermanos, Santiago 4:2. Santiago 4:2, mis hermanos, este pasaje, si lo quieren, lo tienen en su boletín, también está en la pantalla, mis hermanos. Yo quisiera que lo leyésemos juntos. Dice de la siguiente manera, mis hermanos, si podemos leerlo, dice así: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Déjenme decirles, mis hermanos, la oración es la cenicienta de la iglesia. Hay muchas cosas que se pueden hacer en una iglesia, mis hermanos, pero ciertamente debemos reconocerlo, que la oración es la cenicienta de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos están más dispuestos a hacer otras actividades, otras cosas en la iglesia que orar. Y no solo la oración es la cenicienta de la iglesia, también, mis hermanos, la oración
es una actividad espiritual que muchos creyentes no hacen, no realizan, mis hermanos, no oran. Y lo que nos está diciendo este pasaje que hemos leído, mis hermanos, a veces deseamos cosas, queremos cosas, mis hermanos, y la verdad no las tenemos porque no las pedimos a Dios. Dice el versículo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. La idea, mis hermanos, es que lo que está diciendo el pasaje es que tú y yo tendríamos más cubiertas nuestras necesidades y veríamos más cumplida nuestra esperanza acerca de lo que Dios ha prometido para nosotros si tan solo nos dedicáramos un poco más de tiempo a orar. Déjame preguntarte, ¿cuánto estás orando? ¿Realmente estás orando o no lo estás haciendo? ¿Realmente lo estás haciendo? No lo estoy diciendo, mis hermanos, como una actividad, sino como un estilo de vida. La oración es eso. Por eso la Escritura nos dice en 1 Tesalonicenses, mis hermanos, que debemos orar siempre, sin cesar, constantemente. 1 Tesalonicenses 5:17. Debemos orar, mis hermanos. Y muchas veces, mis hermanos, no vemos más esperanza cumplida debido a las promesas de Dios para nuestras vidas, simplemente por una razón, porque no oramos, porque no estamos orando, mis hermanos. Dice la Escritura, Romanos 8:32, mis hermanos, déjenme leérselos allí en la versión Reina Valera 60, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que está subyacente en este pasaje, mis hermanos, es lo siguiente. ¿Cuál era el punto del apóstol Pablo, quien escribió esto, mis hermanos? ¿Cuál era el punto de él? Dice el versículo 31 de Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que dice, y luego agrega el 32, este pasaje, mis hermanos. ¿Cuál era el punto? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes siendo enemigos, Dios entregó a su Hijo Jesucristo, ahora que son hijos, ¿qué es lo que Dios se negará a hacer con ustedes? En otras palabras, ¿hará Dios menos con sus hijos que lo que hizo por sus enemigos? La respuesta es no, mis hermanos, no. Por eso es que agrega el pasaje, si les dio lo más valioso a Jesús y lo entregó por todos nosotros cuando éramos enemigos, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dice el versículo, mis hermanos. Entonces, la Escritura, mis hermanos, es una invitación constante a orar. Porque Dios desea darnos lo mejor y desea darnos de sus promesas lo que ha prometido en su palabra. Lucas 11, del 11 al 13, mis hermanos, lo dice de la siguiente manera. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, acaso le da una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le va a dar una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Dios se negará a darle lo mejor a sus hijos? No. Pero lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es orar. Es orar. El propósito de esta oración es animarles a orar más. He estado haciendo algunas predicaciones acerca de la oración. La semana pasada, mis hermanos, también meditamos acerca de ello. Y precisamente, mis hermanos, ¿quieres ver más promesas de Dios cumplidas en tu vida? Entonces tienes que orar. Y mi propósito en esta mañana, mis hermanos, es que ustedes y yo estemos más animados a orar. Entonces quiero compartirles tres cosas hoy, mis hermanos, o básicamente dos cosas. La primera es, ¿cuáles son las condiciones para que Dios cumpla sus promesas en oración? Y en segundo lugar, mis hermanos, lo que Dios ha prometido
para satisfacer nuestras necesidades en respuesta a nuestras oraciones. Y es lo que quiero compartirles hoy, precisamente en esta mañana, mis hermanos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que Dios cumpla sus promesas en oración para nuestras vidas? ¿Cuáles son sus condiciones? En primer lugar, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que pedir con expectación. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que debemos, mis hermanos, pedir a Dios, orar, esperando sus respuestas. Eso es lo que significa, con expectación, expectantes de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, esperando con ánimo, observándolo cómo Dios va a actuar en nosotros. Cuando el pueblo de Israel se encontraba atrapado, por delante tenían al Mar Rojo y por detrás al ejército de los egipcios, comenzaron a angustiarse, mis hermanos. Comenzaron también a ellos a tener una gran preocupación. Y entonces, mis hermanos, Moisés va con Dios y Dios les dice: estad quietos y ved la salvación que Dios hará hoy con ustedes. Estén quietos y vean. El pueblo estuvo expectante de cómo Dios iba a librarlos y los libró de manera efectiva, abriendo el Mar Rojo y pudieron pasar por él. De verdad, mis hermanos, hay épocas en nuestras vidas en que debemos estar así, y siempre que oremos debemos estar a la expectativa de cómo Dios va a responder a nuestras oraciones, porque Dios siempre responde, Dios siempre lo hace. ¿Cómo Dios va a responder a lo nuestro, mis hermanos? Esta fue la invitación que Dios le hizo a Jeremías. En Jeremías 33:3, Dios le hizo una invitación: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que vemos en este versículo, mis hermanos, es que Dios hace una invitación. Dios le hace una invitación a Jeremías, el profeta: clama a mí, ora. Y la misma invitación es para ti y para mí. ¿Por qué le hace esta invitación Dios a Jeremías? Le está haciendo una invitación a orar. Si ustedes ven, mis hermanos, Jeremías 29, 11 al 14, lo quieren ver en sus Biblias, mis hermanos, yo también lo voy a abrir allí, Jeremías 29, 11 al 14. Dice allí el pasaje, mis hermanos: ¿por qué Dios le hace esta invitación a Jeremías a orar? Frecuentemente vemos este texto, mis hermanos, y lo utilizamos como una invitación para todos nosotros, sí, pero Dios hace esta invitación por una razón. Si ustedes ven su pasaje, mis hermanos, Jeremías 29, del 11 al 14, quiero leerlo para ustedes. Dice allí el pasaje, mis hermanos: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y luego el versículo 12 dice: entonces me buscaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Este pasaje, mis hermanos, de Jeremías 29, del 11 al 14, es una promesa. Es una promesa que Dios está haciendo. Si ustedes me buscan, oran, me invocan y oran, yo los voy a oír. Y si me buscan, me van a encontrar, dice el versículo, y seré hallado por ustedes. ¿Por qué Dios le hace la invitación a Jeremías allí en Jeremías 33:3? Porque Dios quiere cumplir esta promesa. Dios quiere cumplir esta promesa en Jeremías. Y también quiere cumplir esta promesa para ti y para mí. Dios está prometiendo: cuando ustedes oren y me invoquen, me hallarán. Y si me buscan de todo corazón, me van a encontrar. Y lo que Dios está pidiendo, mis hermanos, lo que Dios está haciendo es invitando a Jeremías para que esta promesa pueda ser cumplida. Déjame decirte,
mis hermanos, es la misma invitación para ti y para mí. Es la misma invitación. ¿Quieres conocer más de Dios? ¿Quieres ver más respuestas a tus oraciones y también a las promesas que Dios ha hecho en su palabra? Debes orar. Y debes comenzar a orar con la expectación de que Dios va a cumplir sus promesas en nuestras vidas. Eso es lo primero, mis hermanos. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer, mis hermanos, para que Dios cumpla sus promesas en oración, la segunda condición es que tenemos que pedir creyendo. Tenemos que pedir creyendo. Dice el pasaje, mis hermanos, de Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pasaje, mis hermanos, este versículo está incrustado dentro del evento de que cuando Jesús vio una higuera seca y Jesús no encontró fruto en ella, dijo, bueno, nunca más coma alguien fruto de ti. Y al día siguiente, cuando pasó por allí, sus discípulos vieron esta higuera y dice, oye, la higuera que tú dijiste esto de esta higuera se ha secado. Jesús les dice a los discípulos, ¿esto les asombra a ustedes? Déjenme decirles, aquel que ora y ora con fe puede pedirle a Dios que un monte se traslade al mar y será hecho. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo, mis hermanos? Que su inconmensurable poder, el Dios todopoderoso, mis hermanos, está dispuesto a responder a la oración para aquellos que creen y tienen fe. Esta es la condición. Esto es lo que está diciendo el pasaje, mis hermanos. Lo que pidiereis en oración, creyendo, teniendo fe, lo vas a recibir. ¿Se han encontrado, mis hermanos, solo orando de manera mecánica? Yo sí, a veces oro solo de manera mecánica. Oro, mis hermanos, solo por orar y no estoy, mis hermanos, la verdad, aplicando fe. Seguramente ustedes también, mis hermanos. Y déjame decirte, esa clase de oraciones no honran a Dios. Tenemos que orar, mis hermanos, con fe, creyendo, mis hermanos, verdaderamente creyendo, confiando en Dios, en que lo que Dios puede hacer, mis hermanos, puede hacerlo, o lo que nosotros hemos pedido puede hacerlo en nuestras vidas. Él es el Dios todopoderoso, dice la Escritura. Ese es uno de los atributos de Dios. El Dios que todo lo puede, mis hermanos. Y saben, Dios, el todopoderoso, mis hermanos, ha decidido limitarse a sí mismo y solo responder cuando tú y yo oramos con fe. Dice la Escritura también, Hebreos 11:6, mis hermanos, dice allí la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, en primer lugar, crea que le hay, es decir, que existe, que Dios existe, que hay un Dios. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y luego agrega la segunda parte del versículo, que es galardonador de los que le buscan, es decir, recompensa a aquellos que le buscan. Pero también nos está diciendo el versículo, mis hermanos, que solo mediante la fe es posible agradar a Dios. La fe es lo que agrada a Dios. Eso lo vemos, mis hermanos, a lo largo de la Escritura. A lo largo de la Biblia, mis hermanos, vemos hombres o mujeres que Dios se relacionó con ellos solo por medio de la fe. Y lo que los hombres confiaban en Dios, en lo que Dios había dicho en su palabra, mis hermanos, en fe y confianza, precisamente eso es lo que agrada a Dios. Entonces, la segunda condición es que tenemos que pedir creyendo, con fe. Y en tercer lugar, déjenme decirles, mis hermanos, en tercer lugar, debemos pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. Si lo quieren anotar, debemos pedir conforme o de acuerdo con la voluntad de Dios.
Pasaje, mis hermanos, que podemos ver que nos dice esto, dice es 1 de Juan 5, 14 y 15. Y este pasaje, mis hermanos, precisamente nos habla acerca de esta situación. Precisamente, mis hermanos, tenemos que entender que si pedimos algo, tenemos que pedir, mis hermanos, con fe, a la expectativa de que lo vamos a recibir, de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido en su palabra. Debemos pedir con fe, pero también pedir de acuerdo con su voluntad. ¿Qué significa, mis hermanos, pedir de acuerdo con su voluntad? Dice el pasaje 1 de Juan 5, 14 al 15, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Este pasaje, mis hermanos, precisamente nos dice a ustedes y a mí que tenemos que orar si queremos recibir de las promesas de Dios para nuestras vidas. Tenemos que orar de acuerdo con su voluntad. Mis hermanos, déjame decirte en primer lugar acerca de este pasaje. Tú y yo como creyentes debemos saber con confianza absoluta que Dios responde a la oración cada vez que tú y yo nos acercamos al trono de su gracia. Esta es la confianza que debemos tener. Saben, mis hermanos, cuando yo era niño o adolescente, sabía, mis hermanos, con toda confianza que si tenía alguna situación difícil o algún problema, iba con mi papá y podía ayudarme a resolverla, porque le tenía toda la confianza. Necesitaba algo, algún libro, iba y lo pedía con toda confianza, sabiendo que mi papá podía resolverlo. En cierta ocasión, mis hermanos, mi hermano Pablo, el mayor, éramos niños, él me prestó su bicicleta y yo no alcanzaba muy bien los pedales de la bicicleta. Mis hermanos, me quedaba solo de puntitas en la bicicleta. Estábamos jugando un día allí en la calle donde vivíamos, en la colonia Roma, ya hace ya bastantes años. Y entonces, mis hermanos, me la prestó. Entonces tomé su bicicleta. Y entonces iba por la orilla de la calle, mis hermanos, iba trastabillando con la bicicleta que me quedaba bastante grande. Y mi hermano me dijo, frena, frena, frena. ¿Por qué? Porque enfrente estaba un carro. No en movimiento, sino estacionado el carro. Entonces, mis hermanos, evidentemente pues no frené a tiempo. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues le rompí el faro al carro con la bicicleta. Yo también me pegué, mis hermanos, me dolió mucho lo que me pegué. Le pegué al carro y entonces el dueño del carro, que estaba allí enfrente de su casa, salió y entonces dijo, no les voy a entregar la bicicleta hasta que no llamen a su papá. Entonces, ¿qué fue lo que hice, mis hermanos? Pues fui a la casa. Fui caminando a la casa. Pablo no quiso ir, ahora ve a decirle todo a mi papá, ¿no? Fui a la casa, mis hermanos, y lo que hice fue decirle al papá, papá, le pegué a un carro con la bicicleta. ¿Y dónde? Afuera. A ver, vamos, ya salió y le dijo al señor, ¿cuánto es? Tanto, pues le pagó. Y una vez que le pagó, dijo, bueno, ahí está la bicicleta otra vez. Y no la dio. ¿Por qué les cuento esto, mis hermanos? Que yo tenía una gran confianza en mi papá. Una gran confianza en que cualquier situación que podía pasarme, él podía resolverla. Y esta es la misma clase de confianza que tú y yo debemos tener con nuestro Señor. Dice el pasaje, esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Habrá alguna situación que Dios no pueda resolver en tu vida? No, no lo creo. Debemos recordar, mis hermanos, que Dios es más grande que todos nuestros problemas. ¿Piensas que tienes un problema grande? ¿Que tienes un problema terrible que no lo podrás superar? ¿Piensas que hay alguna cosa difícil para tu vida o imposible? Recuerda el pasaje de la Escritura, para Dios no hay ninguna cosa imposible. Dice la Escritura, para Él todas las cosas son posibles.
Pero sobre todo, tú y yo debemos tener la confianza de que si vamos a Él en oración, Él puede responder a nuestras peticiones y tiene el poder también para satisfacernos y cumplir esas promesas con nosotros. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Esta es la confianza que tenemos en Él, que Él puede responder y ayudarnos en cualquier situación. Y luego agrega el pasaje, mis hermanos, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Déjenme decirles, mis hermanos, hay llaves que abren puertas determinadas, mis hermanos, ¿no es así? Hay llaves, mis hermanos, que abren una puerta y hay una llave para cada puerta, pero déjenme decirles, hay llaves para varias puertas, mis hermanos. Uno puede tener la misma llave y las puertas pueden tener la misma combinación y abrirse todas las puertas. ¿No es así? Por ejemplo, mis hermanos, aquí en el templo tenemos la llave que tenemos afuera del portón, abre también la puerta, mis hermanos, que está aquí abajo. Es la misma llave exactamente. En mi laboratorio, mis hermanos, yo compré 2 chapas con la misma llave, mis hermanos, para que no tuviéramos que tener que cambiar de llave. La misma llave abre 2 chapas y así podemos tenerlas. Pues déjenme decirles, mis hermanos, esta frase, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y lo pueden subrayar, esta, mis hermanos, es una llave estratégica. Es la llave estratégica, mis hermanos, este pasaje o esta frase para la oración contestada. Es decir, mis hermanos, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, mis hermanos, es orar de acuerdo con lo que Dios quiere para ti y para mí. Es orar de acuerdo con lo que Dios desea para ti y para mí, y no según lo que nosotros deseemos e insistamos que haga por nosotros. Es decir, no es de acuerdo con mis deseos, no es de acuerdo con nuestros deseos, es de acuerdo con lo que Dios quiere, mis hermanos. Eso es orar de acuerdo con la voluntad de Dios, mis hermanos, precisamente esto. Entonces, mis hermanos, lo que tú y yo debemos entender es que si queremos recibir respuesta a nuestras oraciones, la llave estratégica para recibir respuesta a nuestras oraciones y a sus promesas es orar de acuerdo con su voluntad. ¿Por qué? Porque esta es la clase de oración que Dios oye. Y agrega el versículo 15, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que nosotros pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque estamos orando, pidiendo a Dios de acuerdo con su voluntad. Mis hermanos, aquí llegamos a un punto. ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Muchas personas, mis hermanos, están atrapadas en esto. Estoy preparando una predicación acerca de esto, una predicación completa acerca de cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, para cada uno. Yo estoy seguro, mis hermanos, que existe la voluntad general de Dios, lo que Dios desea que todos seamos. Es decir, Dios desea que todos seamos salvos. Dios desea que todos seamos santos. Pero también estoy convencido, mis hermanos, que Dios tiene su voluntad para cada uno de nosotros. Y, mis hermanos, déjenme brevemente decirles cómo podemos conocer la voluntad de Dios de manera breve. Porque si lo que se trata es orar de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios para orar y recibir respuesta a las oraciones? Entonces, de manera breve, mis hermanos, lo que tenemos que hacer para conocer la voluntad de Dios es, en primer lugar, estudiar la palabra de Dios para nuestras circunstancias de vida. Esto es lo que debemos hacer, mis hermanos, estudiar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto, mis hermanos, debemos constantemente hacerlo. Es lo primero.
Muchos esperan conocer la voluntad de Dios como si fuera una revelación. Estoy seguro que Dios puede hacerlo. Estoy seguro también que Dios puede, mis hermanos, hablarnos en sueños. Estoy seguro que también Dios, mis hermanos, puede aparecerse de repente o enviar un ángel y hablarnos de manera audible. Estoy seguro que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Dios puede todas las cosas. Sin embargo, mis hermanos, lo más frecuente es que Dios nos hable a través de su palabra. ¿Por qué Dios ha hecho permanecer su palabra, mis hermanos, para que tú y yo lo busquemos en Él? Porque ha llegado de manera milagrosa su palabra a nosotros después de 2000 años. Verdaderamente es milagroso, mis hermanos. La Biblia fue escrita en 3 continentes por 39 personas, mis hermanos, y fue escrita la palabra de Dios en 3 idiomas distintos. Y es verdaderamente milagroso, mis hermanos, que haya tal unidad en la Escritura. Fue escrita por reyes, por poetas, pero también, mis hermanos, por recolectores de higos. Amós el profeta, ese era su oficio, recolector de higos. Había gente, mis hermanos, muy ilustrada y gente que no tenía ilustración, es decir, que no había estudiado. Y cuando uno revisa toda la Escritura, mis hermanos, hay tal unidad, es el mensaje de Dios para los hombres. Y si somos negligentes en ello, mis hermanos, no conoceremos este mensaje de Dios, es decir, lo que Dios quiere, su voluntad, la voluntad de Dios. Por ello, mis hermanos, debemos estudiar la palabra de Dios. Sería más fácil realmente si estando dormido Dios me habla. O, mis hermanos, sería más sencillo que tener una revelación audible de Dios y que me hable, mis hermanos, y yo lo pueda entender. Pero déjame decirte, Dios no nos va a hablar así si somos negligentes a estudiar, leer, escudriñar y reflexionar acerca de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que estudiar en la palabra de Dios? Tus circunstancias de vida. ¿Estás buscando algo de Dios para tu circunstancia, para tu situación de vida? Eso es lo que debes buscar en la palabra de Dios. ¿Estás buscando una guía de Dios, una dirección de Dios en la palabra de Dios, en la Biblia? Pues entonces eso es lo que debes buscar, es los pasajes que hablan acerca de tu circunstancia, de tu situación de vida, precisamente. Y en ellos vas a encontrar la voluntad de Dios para ti. Esto es lo primero que hay que hacer. Segundo lugar, mis hermanos, tenemos que reflexionar si eso que has entendido de la palabra de Dios, si eso que has visto de la palabra de Dios y que se aplica a tus circunstancias de vida, es para la gloria de Él, es para la gloria de Dios. Si no es para la gloria de Dios, déjame decirte, no es su voluntad. Todas las cosas, mis hermanos, su voluntad, lo que Dios quiere, siempre trae gloria y alabanza a Él. Siempre trae la gloria a Él, la alabanza a Él, trae honra hacia Él. Y mis hermanos, la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre va a traer gloria también a Él, la alabanza para Él. Entonces debemos reflexionar con cuidado si es para la gloria de Dios. Precisamente, mis hermanos, dice el pasaje Santiago 4:3, mis hermanos, dice este versículo: y si piden, no reciben nada porque piden con la torcida intención de malgastarlo en sus propios caprichos. Esto de acuerdo a este pasaje de Santiago 4:3, mis hermanos, en la versión de la palabra, el mensaje para hoy. Mis hermanos, es decir, lo que nos está diciendo este pasaje es que a veces pedimos no de acuerdo con la voluntad de Dios. No hemos examinado la palabra y no hemos reflexionado, mis hermanos, si eso que estamos pidiendo va a traerle gloria a Dios. Sino lo que oramos, mis hermanos, es para nuestros propios deleites, para satisfacer nuestros propios deleites y deseos. Y saben, mis hermanos, los deseos de Dios no son mis deseos.
Mis deseos no son, y mis caminos, mis hermanos, no son los caminos de Dios, son más altos. Y como mis deseos no son los deseos de Dios y mis caminos no son los caminos de Dios, entonces, mis hermanos, cuando oro, eso no trae la gloria para Él, porque es para gastar en mis propios deleites, en mis propios caprichos, y no traerá gloria para Él. Entonces, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es estudiar la palabra, reflexionar si es para la gloria de Dios. Pero por otro lado, mis hermanos, también, en tercer lugar, para conocer la voluntad de Dios tengo que pedir que el Espíritu Santo me dirija. Tengo que pedir esto, que el Espíritu Santo me dirija precisamente, mis hermanos. Tengo que pedirlo. Dice el pasaje, mis hermanos, Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Jesús, la última noche que estuvo con sus discípulos, les dijo, les conviene que me vaya porque así enviaré otro consolador. La palabra, mis hermanos, que está en griego, allí en esos pasajes, en Juan capítulo 15, es, les conviene que me vaya porque entonces enviaré otro paracleto. Paracleto. Esta palabra paracleto, mis hermanos, viene de dos palabras compuestas, para al lado de. Kaleo es una palabra de donde se deriva la palabra iglesia, eclesia. Mis hermanos, es decir, los llamados para estar fuera, que están afuera, para estar dentro. Eso es lo que significa iglesia. La palabra parakaleo, mis hermanos, entonces significa junto a, y kaleo, llamado para. Si la completamos, mis hermanos, paracleto, que quiere decir el que está llamado para estar junto a nosotros. Jesús, esto es lo que estaba diciendo con sus discípulos. Les conviene que me vaya, porque entonces vendrá otro que está llamado para estar junto con ustedes. Y Jesús, el Señor, estaba hablando precisamente del Espíritu Santo. Déjame preguntarte, ¿cómo puede estar el Señor Jesús con nosotros, cumpliendo su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Solo de una manera, por medio del Espíritu Santo. Dice la Escritura también, mis hermanos, que todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador han sido hechos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en cada creyente. Tú y yo, déjenme decirles, mis hermanos, somos receptores del Espíritu Santo en el momento que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Sin embargo, por nuestros pecados, por nuestras faltas, como dice también la Escritura, podemos apagarlo. Podemos contristarlo, es decir, entristecerlo, el Espíritu Santo. No es una fuerza el Espíritu Santo, no es una intención, el Espíritu Santo es realmente una persona. Dice la Escritura que es Dios, no solo el Espíritu Santo. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres al mismo tiempo, y esto es la Trinidad. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y si tú realmente quieres conocer la voluntad de Dios, debes pedir que el Espíritu Santo te guíe. Precisamente que el Espíritu Santo te dé sabiduría e inteligencia para orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Has visto la Escritura de acuerdo a tu circunstancia de vida. La has visto. Has reflexionado si lo que vas a orar es para la gloria de Dios, y ahora debes pedir sabiduría, debes pedir inteligencia, la guía del Espíritu Santo para orar de acuerdo con esa voluntad de Dios para tu propia vida. Déjame decirte, si Dios te guía en este asunto y Dios te guía por su Espíritu Santo, eso es constancia a tu propia vida de que verdaderamente eres hijo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Son hijos de Dios. Si tú has pedido la dirección del Espíritu Santo y Él te ha guiado a orar como conviene,
verdaderamente eso es una prueba de que eres hijo o hija de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Les he dado estos 3 pasos, mis hermanos, brevemente. Después podré abundar más en ello, mis hermanos. Pero si tú y yo queremos que Dios cumpla sus promesas en nuestras vidas en oración, debemos pedir con expectación, estar a la expectativa cada vez que oremos, porque Dios va a dar su respuesta. En segundo lugar, debemos pedir con fe, creyendo. Y en tercer lugar, debemos pedir de acuerdo con la voluntad de Dios para nosotros. Por otro lado, mis hermanos, finalmente debemos pedir en el nombre de Jesús. Frecuentemente nosotros cerramos nuestras oraciones diciendo: todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, o en el nombre de Jesús, o en el nombre bendito de Cristo Jesús, o en el nombre de Jesucristo. Y lo cerramos así, mis hermanos. Déjame decirte que pedir en el nombre de Jesús no solo es una mera frase para cerrar nuestras oraciones. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, estamos pidiendo en la autoridad delegada de Él. Delegada. Tú y yo no tenemos ninguna autoridad. No, es una autoridad delegada de Dios. Delegada. Fíjense bien, mis hermanos, Jesús, la última noche que estuvo con los discípulos, cuando Él fue llevado para ser, después de ser martirizado, crucificado y resucitado, Él estaba con sus discípulos y les dio varias órdenes allá en Mateo 28. Mateo 28, mis hermanos, de los versículos del 18 al 20, dice que Jesús les dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Quién tiene la autoridad? Jesús. Si tú y yo tenemos alguna autoridad espiritual, es una autoridad delegada por Cristo para nosotros. No es que tú y yo tengamos alguna autoridad. No es así, mis hermanos. Deben ponerles un ejemplo de la Escritura. Cuando Jesús envió a sus discípulos, mis hermanos, a que prepararan la Pascua, envió a 2 de ellos y les dijo: van a ver un pollino, verán un asno, ¿verdad? O verán, dice, antes cuando iba a entrar a Jerusalén, mis hermanos, cuando iba a entrar a Jerusalén, el Señor Jesús les pidió que trajeran un pollino. Entrando a la calle, lo verán, tómenlo, y si alguien les pregunta por qué lo están tomando, entonces díganle: el Señor lo necesita. Y así hicieron los discípulos. Es autoridad delegada. ¿Me van a entender, mis hermanos? Lo que sucedió no lo queremos para nosotros, no, el Señor lo necesita. Y cuando Jesús en la última cena, mis hermanos, en la última noche, y vayan a preparar la Pascua, Jesús les dijo: vayan a tal lugar, a tal sitio, y pidan: el Señor necesita dónde preparar la Pascua, háganlo. Y fueron los discípulos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Es una autoridad delegada. El Señor lo necesita, el Señor lo requiere. Lo mismo es para ti y para mí, mis hermanos. Muchas veces se ha enseñado y se enseña, mis hermanos, que el creyente tiene autoridad. No es por sí mismo, mis hermanos, es una autoridad delegada. Y cada vez que tú y yo oramos pidiendo algo al Padre en el nombre de Jesús, es porque Jesús tiene toda la autoridad. No tú o yo. ¿Han oído, mis hermanos, que muchos creyentes oran diciendo: yo decreto o declaro? Déjenme decirte, mis hermanos, esto se ha imbuido en muchos ámbitos cristianos. Y déjenme decirles, mis hermanos, por qué no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Yo declaro esto, yo declaro sanidad, o decreto esto, o declaro esto. Déjenme decirte por qué. Por una razón fundamental. Porque el Dios soberano es Él, es Dios, no tú. Tú o yo podemos declarar, decir muchas cosas, pero por más que declaremos algo, si declaramos sanidad para una persona, o declaramos que esta persona va a ser libre de tal atadura, o decimos esto, mis hermanos, tú y yo lo decimos, pero no tenemos ninguna autoridad. Solo el que la tiene es el Dios soberano, Él es Señor, no tú o yo.
Y eso debe quedar bien claro, mis hermanos. Por eso cuando oremos debemos prestar perfectamente atención a lo que estamos orando. A veces lo oramos, mis hermanos, y lo oramos como una costumbre, pero déjame decirte, tú y yo podemos declarar algo, pero Dios es quien tiene la última palabra y Él es el soberano Señor. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque es en el mismo sentido, mis hermanos, cuando oramos pedimos en el nombre de Jesús. Él es quien tiene toda la autoridad. Si tienes una autoridad tú o yo, es una autoridad delegada, porque Él es quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso, mis hermanos, el Señor Jesús nos invita a orar de esta manera. Si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. No lo harás tú o lo haré yo. Él lo hará. Él lo hará. Y tenemos que orar, mis hermanos, entendiendo quién está detrás de la oración. El Todopoderoso que puede responder a todas y cada una de nuestras oraciones. Es el Dios eterno, el Altísimo. La oración no es poderosa, mis hermanos. El poderoso es Dios, quien es capaz de responder a nuestras peticiones si nosotros nos acercamos a Él en nuestra necesidad. Es Dios respondiendo, mis hermanos. Segundo lugar, mis hermanos, quisiera ver brevemente esto. Lo que Dios ha prometido para satisfacer nuestras necesidades. Son tres promesas. Son tres promesas que quiero compartirles brevemente, mis hermanos, porque hay una gran cantidad de promesas en la Escritura. Muchas promesas hay en la Biblia, mis hermanos, que Dios están allí para que tú y yo las tomemos para satisfacer nuestras necesidades. En primer lugar, mis hermanos, Dios ha prometido satisfacer nuestras necesidades materiales. Filipenses 4:19 dice, mis hermanos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hace un momento les decía, mis hermanos, si Dios nos ha dado lo más valioso, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todo lo demás? Versículo que leímos hace un momento. Y este versículo, Filipenses 4:19, el apóstol Pablo, mis hermanos, está hablando acerca del contentamiento. Sé vivir en pobreza, en riqueza. He tenido esta situación de carencia, he también tenido abundancia. Y está hablando el apóstol Pablo, mis hermanos, acerca de esto, pero sabe el apóstol Pablo que el dador de todas las cosas es precisamente Dios. Y esto debemos tenerlo nosotros muy sabido para nosotros cuando oremos. Dios puede satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades. Dice el versículo, Él lo va a suplir. Todo lo que necesitemos, porque Él es inmensamente rico, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero animarte a orar. ¿Tienes alguna necesidad? Ora. A veces no tenemos, como hemos leído allí en Santiago 4:3, mis hermanos, porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. Pero si tienes una necesidad, ora a Dios, sabiendo que Él puede suplir todo aquello que te falta, todo lo que te falta. Saben, Dios se especializa en rellenar huecos en nuestras vidas. Un hueco, mis hermanos, le falta algo. Y Dios puede rellenar ese hueco en tu vida, eso que te falta. ¿Cómo lo hace? De acuerdo con sus gloriosas riquezas. Dios lo puede hacer. Segundo lugar, ¿necesitas dirección divina? ¿Necesitas dirección divina? ¿Tienes que tomar alguna decisión para tu vida, para tu familia? ¿Un cambio de trabajo? ¿Necesitas tomar alguna decisión importante para ti? Déjame decirte, la mejor dirección que tú puedes recibir es la dirección de Dios. Muchas veces tomamos nuestras decisiones conforme a nuestras propias imágenes mentales, lo que bien nos parece, lo que nosotros consideramos mejor. Y debemos reconocer que con frecuencia, mis hermanos, ante alguna decisión, no buscamos de Dios,
tomamos las decisiones como bien nos parece. Tomamos las decisiones así, debemos reconocerlo, pero Dios, mis hermanos, está dispuesto a darnos su sabiduría, dirección divina. Dice la Escritura, Santiago 1:5, en esta versión de la palabra, dice que si alguno de ustedes anda escaso de sabiduría, no tiene sabiduría, le falta, entonces pídasela a Dios, pídasela. Hay veces, mis hermanos, que necesitamos sabiduría para guiar a nuestros hijos, para hacer las cosas en nuestro trabajo, con nuestras familias. Necesitamos tomar decisiones. Hay decisiones en nuestras vidas que son fáciles. ¿Qué ropa me voy a poner hoy? Es una decisión fácil. Pero hay decisiones, mis hermanos, que son realmente importantes. Y necesitamos, mis hermanos, la sabiduría de Dios. ¿No la tienes? ¿No la tienes? Esta es la invitación de la palabra de Dios. Pídesela. Pídele a Dios sabiduría. Pídele la dirección para tu vida. Dice el versículo que si alguno de ustedes anda escaso de sabiduría, pídase a Dios que reparte a todos con largueza y sin echarlo en cara. Y Él se los va a dar. Dios es así. Dios es así, mis hermanos. Otra vez déjame recordarte, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Cuando éramos enemigos, Dios nos dio lo más valioso, a Cristo Jesús. Pero ahora que eres hijo, ahora que somos hijos, Dios nos negará de su sabiduría. ¿Sabes? En Santiago dice las dos clases de sabiduría que hay. La sabiduría terrenal, y expresa varias palabras con respecto a esta sabiduría terrenal. Dice cómo es la sabiduría terrenal: diabólica, animal. Pero habla de la sabiduría que es de lo alto, que primeramente es pacífica, y agrega otras cosas. Quiero decirte, necesitas tomar alguna decisión, pídele a Dios sabiduría y Dios te la va a dar. Finalmente, en tercer lugar, Dios ha prometido satisfacer también nuestras necesidades espirituales. Hay necesidades profundas en nuestras vidas, solo Dios las puede satisfacer. Hay necesidades íntimas que están allí, en lo más profundo de nuestras mentes y corazones, y Dios las puede satisfacer, todas y cada una de ellas. Dice la Escritura en Efesios 1:3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, donde está sentado Cristo, porque estamos unidos a Cristo. ¿Tienes tú algún deseo insatisfecho profundo? Déjame decirte, no esperes que alguna otra persona lo satisfaga. No esperes que tu esposo, tu esposa o tus hijos, porque también ellos tienen necesidades. Y a veces tenemos alguna necesidad profunda que nadie puede satisfacer. Déjame decirte, nadie te va a amar más que Dios. Tu esposo o tu esposa no te van a amar más que Dios. O tus padres no te van a amar más que Dios. Dios te ama mucho más que tu esposa o tu esposo o tus hijos o tus padres. Dios te ama mucho más profundamente. Él está dispuesto a satisfacer todas esas necesidades profundas que tú tienes. Dios puede hacerlo. La verdad, si quieres verdaderamente estar satisfecho con la vida y tener una esperanza cumplida,
Debes acudir a Dios en oración, quien puede satisfacer todas y cada una de estas necesidades. Quisiera terminar, mis hermanos. Quisiera concluir. Y quisiera concluir con otra promesa de la palabra de Dios. Y es esta promesa, yo te invito a que la lean conmigo, mis hermanos, Isaías 41:10. Está allí en su boletín, también está aquí en la pantalla, mis hermanos, y quiero que la lean conmigo. Vamos a leerla juntos, mis hermanos. Si quieres buscarla en tu Biblia, está bien, está igual. Vamos a leerla, dice así, mis hermanos: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Déjame decirte acerca de esta promesa. Es una invitación de parte de nuestro Señor a orar. La palabra diestra de mi justicia, en otras versiones de la Biblia, mis hermanos, se ha traducido como diestra victoriosa. Mi diestra vencedora, que puede vencer toda dificultad. ¿Por qué hemos de temer? ¿Por qué hemos de mostrarnos con angustia o preocupación? Nuestro Dios, el Todopoderoso, está del lado nuestro, está a tu lado. Entiende bien, estas palabras son para ti hoy, para mí, para todos nosotros. Tú y yo no debemos temer porque nuestro Dios, el Señor, está con nosotros. No debemos desmayar porque nuestro Dios, mis hermanos, es el que nos da fuerzas para seguir adelante, nos da fuerzas para la vida. ¿Sientes que necesitas ayuda? Recuerda lo que dice el pasaje: siempre te ayudaré y siempre te sostendré con mi diestra victoriosa, dice Dios. Por eso te invito a que ores. Dios no nos deja solos, mis hermanos, ni nos ha dejado solos, ni lo hará. Nunca, nunca, nunca Dios va a hacer esto. Yo espero que tú puedas sostenerte de la mano de Dios en profunda oración. Se ha dicho, mis hermanos, comencé esta predicación así, que la oración es la cenicienta de la iglesia. Que eso no sea para esta iglesia, ni para ti, ni para mí. Oremos, mis hermanos, oremos, sosteniéndonos de las grandes promesas de parte de nuestro Dios. Lo que te quiero preguntar es si comenzarás a orar para ver las respuestas de Dios en tu vida. ¿Comenzarás a hacerlo? ¿Lo harás? La verdad es que es lo que Dios espera de ti y de mí. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie un momento y vamos a orar? Señor nuestro, gracias por tus palabras, por tus promesas para nosotros. Gracias, Señor. Bendito seas. Queremos alabarte, exaltarte y glorificarte porque eres el Dios alto y sublime y todopoderoso. Gracias, Señor, porque lo que deseas para nosotros, Señor, es bondad, son cosas buenas. Eso es lo que dice tu palabra. Señor, tu voluntad para nosotros es que seamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y entendemos, Señor, que deseas para nosotros buenas cosas. Señor, que nuestros corazones estén inflamados, deseosos, fervientes para orar. Entendiendo, mi Señor, que lo que tú deseas es bendecirnos. Ayúdanos a orar, mi Señor. Permítenos orar, Padre Celestial, y estar más en contacto contigo, para conocerte más, para encontrarte, para entender acerca de ti. Ayúdanos, mi Señor. Anima a mis hermanos mediante tu Espíritu. Anímame a mí. Anima a esta iglesia. Motiva a esta iglesia a orar más y más cada día, mi Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Gracias. Amén.